En la cena de cumpleaños de mi padre, mi hermana se levantó y dijo, brindemos por mi hermano por pagar mis préstamos universitarios. Todos aplaudieron, menos yo. Nunca pagué un centavo. Me volteé hacia mi madre y ella solo sonrió. Eso es lo que hace una familia. Así que me puse de pie en silencio, e hice una llamada que lo cambió todo. Soy Pedro, tengo 28 años y siempre he sido el que carga con todo en mi familia. El que paga las cuentas, el que resuelve los problemas, el que nunca dice que no. Trabajo como contador, gano bien, pero mi dinero siempre parece terminar en las manos de alguien más. No me quejaba hasta esa noche. La cena de cumpleaños de mi padre lo cambió todo. Era el cumpleaños número 60 de mi padre, Mario. Mi madre, Julieta, montó una cena en casa con la familia y algunos amigos. La mesa estaba llena de comida, vino y un pastel enorme que seguro pagué sin saberlo. Mi hermana menor, Andrea, de 24 años, estaba allí, hablando de su nuevo trabajo en marketing, como siempre robándose la atención. Ella es carismática, de las que consiguen lo que quieren con una sonrisa. Yo, en cambio, soy el serio, el que trabaja hasta tarde y se asegura de que todo esté en orden. La cena iba normal. Mi padre contaba sus historias de siempre, todos reían, y yo asentía, aunque algo no me cuadraba. Últimamente notaba que mis ahorros no sumaban. Cada vez que lo mencionaba, mi madre decía que era un error del banco, y yo, confiado, lo dejaba pasar. Pero esa noche tenía un presentimiento raro. Entonces, Andrea se levantó con su copa en la mano. Quiero hacer un brindis, dijo, con esa sonrisa suya que parece ensayada. Por mi hermano, Pedro, por pagar mis préstamos universitarios y darme un futuro sin deudas. Salud, todos aplaudieron. Me miraban, sonriendo, levantando sus copas. Mi tía gritó algo sobre lo buen hermano que era, pero yo me quedé helado. ¿Pagar sus préstamos? Nunca había pagado un centavo de los préstamos de Andrea. Ella terminó la universidad hace 2 años, y siempre pensé que mis padres o una beca lo habían cubierto. Mi corazón empezó a latir fuerte, miré a Andrea, esperando que dijera que era broma, pero solo me guiñó un ojo, como si fuera un chiste entre nosotros. Luego miré a mi madre, sentada al lado de mi padre. Ella me sonrió, tranquila, y dijo, eso es lo que hace una familia. No entendí nada. ¿Qué estaba pasando? El resto de la cena fue un desastre para mí. Sonreí, hablé poco, fingí que todo estaba bien, pero por dentro, mi cabeza era un caos. ¿Cómo podía Andrea decir eso? ¿Por qué mi madre no lo corrigió? Y lo más importante, ¿de dónde salió el dinero para esos préstamos? Porque seguro no fue de mí. Cuando todos se fueron, me acerqué a mi madre en la cocina. Estaba lavando platos, como si nada. Quería respuestas, pero sabía que si la confrontaba directamente, se cerraría. Así que fui tranquilo. Mamá, lo que dijo Andrea sobre los préstamos. ¿De qué hablaba? Pregunté, sonando casual. Ella no me miró. No te preocupes, Pedro. Fue solo un gesto bonito de su parte, agradeciendo lo que haces por nosotros. Pero yo no pagué nada, dije, firme pero sin alzar la voz. Nunca me pediste permiso para eso. Ella dejó de lavar un plato, me miró un segundo y volvió a sonreír. Eres tan detallista. Todo está bien, confía en mí. No confiaba. No después de eso. Me despedí, abracé a mi padre, que estaba casi dormido en el sofá, y me fui a mi apartamento. No pude dormir. Me senté frente a mi computadora y empecé a revisar mis cuentas. No lo había hecho a fondo en meses, ocupado con el trabajo y ayudando a la familia. Pero ahora, con la sospecha creciendo, miré cada transacción, encontré transferencias que no reconocía. Pequeñas al principio, $100, $200, pero luego más grandes, $1000, $3000. Todas a una cuenta que no era mía, pero que estaba vinculada a mi madre. Ella tenía acceso a mis cuentas desde que le di autorización años atrás para ayudarme con mis finanzas. Nunca pensé que lo usaría así. Sumé todo. Más de $50,000 habían desaparecido en los últimos 3 años. Dinero que ahorré trabajando horas extras, renunciando a viajes, a una vida propia. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando. No era solo el dinero, era la traición. Mi propia madre, la persona en la que más confiaba, y mi hermana, a la que siempre protegí, me habían robado. No iba a gritar ni a hacer una escena. No soy así. Tomé mi teléfono y marqué un número que no usaba en años. Era Javier, mi exmente de la firma de contabilidad donde empecé. Siempre me dijo que era bueno encontrando la verdad en los números. Si alguien podía ayudarme, era él. Pedro, ¿qué pasa? Es tarde, dijo, con voz de recién despertado. Necesito tu ayuda, respondí. Creo que mi familia me está robando. Y quiero pruebas. Hubo un silencio, y luego dijo, nos vemos mañana. Trae todo lo que tengas. Colgué y miré por la ventana. La ciudad estaba quieta, pero dentro de mí, todo era una tormenta.
Había sido el responsable toda mi vida, pero ahora iba a usar eso para protegerme. Mi familia no iba a salirse con la suya. A la mañana siguiente, me levanté temprano, con el cuerpo pesado pero la mente clara. No había dormido más de un par de horas, pero no importaba. Tenía un objetivo. Reuní todos los documentos que había impreso la noche anterior, estados de cuenta, transferencias, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Metí todo en una carpeta y conduje hasta la oficina de Javier, un pequeño despacho en el centro donde él trabajaba como consultor independiente desde que dejó la firma. Javier me recibió con un café en la mano y una expresión seria. Era un tipo directo, de unos 50 años, con el cabello ya casi todo gris, pero con una energía que te hacía sentir que podía desentrañar cualquier problema. Siéntate, Pedro, dijo, señalando una silla frente a su escritorio desordenado. Cuéntame todo desde el principio. Le conté lo de la cena, el brindis de Andrea, la sonrisa de mi madre, las transferencias que encontré. No me interrumpió, solo tomaba notas en una libreta vieja. Cuando terminé, dejé la carpeta sobre su escritorio. Aquí está todo lo que tengo. No sé cuánto más hay, pero necesito saber la verdad. Javier abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Sus ojos se movían rápido, como si estuviera descifrando un código. Después de unos minutos, levantó la vista. Esto es serio, Pedro. Si tu madre tenía acceso a tus cuentas y hay transferencias que no autorizaste, podríamos estar hablando de fraude. Pero necesitamos más que esto. Necesitamos rastrear cada centavo y encontrar pruebas de que no diste permiso. ¿Cómo hacemos eso? Pregunté. Una auditoría forense, respondió. Voy a llamar a un colega que se especializa en esto. Pero te advierto, si seguimos adelante, esto no va a ser solo números. Vas a descubrir cosas que tal vez no quieras saber. No me importaba. Quería la verdad, aunque doliera. Hazlo, dije. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y su colega, un tipo llamado Marcos que parecía más un detective que un contador, trabajaron sin parar. Revisaron mis cuentas, rastrearon transferencias, buscaron patrones. Yo seguía yendo al trabajo, fingiendo normalidad, pero cada noche llegaba a mi apartamento y me ponía a revisar correos de Javier con actualizaciones. Cada nuevo hallazgo era como un puñetazo. No eran solo $50,000. Encontraron transferencias que se remontaban a 6 años atrás, pequeñas al principio, pero que fueron creciendo. En total, más de $120,000 habían desaparecido. Algunas transferencias iban a una cuenta a nombre de mi madre, otras a una empresa que no existía y varias directamente a Andrea. Lo peor no era el dinero. Era como lo habían hecho. Encontraron documentos con mi firma, pero no era mi letra. Alguien, probablemente mi madre, había falsificado autorizaciones para mover el dinero. Javier me mostró uno de los formularios. «Esto no lo firmaste tú, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Mi propia madre. La persona que me había criado, que me decía que confiara en ella, había estado robándome durante años. «¿Qué hago ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. Javier se reclinó en su silla. Tienes 2 caminos. 1, confrontas a tu familia y esperas que lo admitan. Tal vez devuelvan algo, tal vez no. 2, vas por la vía legal. Presentas una denuncia por fraude y con estas pruebas tienes un caso sólido. Pero si vas por lo legal, Pedro, no hay vuelta atrás. Esto va a cambiar tu relación con ellos para siempre. No quería una confrontación emocional. No quería escuchar excusas o lágrimas. Quería justicia, pero también quería hacerlo a mi manera, con calma, con precisión. Vamos por lo legal, dije. Pero quiero que sea discreto. No quiero que sepan nada hasta que esté listo. Javier asintió. Entendido. Vamos a necesitar un abogado. Conozco a alguien bueno. Se llama Laura, es especialista en fraudes financieros. Te va a guiar. Esa misma semana, me reuní con Laura en un café tranquilo lejos de mi barrio. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada afilada y una forma de hablar que te hacía sentir que todo estaba bajo control. Le conté todo,
le mostré los documentos, y ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, podemos ganar esto. Pero va a ser duro. Tu madre y tu hermana podrían enfrentar consecuencias serias, no solo legales, sino sociales. ¿Estás seguro? Sí, respondí sin dudar. No voy a dejar que sigan abusando de mí. Laura me explicó el plan. Primero, bloquearía el acceso de mi madre a mis cuentas. Ya lo había hecho parcialmente, pero ella se aseguraría de que fuera hermético. Luego, presentaríamos una denuncia por fraude, respaldada por la auditoría de Javier. También solicitaríamos una investigación más amplia, que incluiría revisar las finanzas de Andrea, porque parte del dinero había ido a su cuenta personal y a su nuevo trabajo en marketing. Si había irregularidades allí, podría costarle su empleo. No va a ser rápido, advirtió Laura. Estas cosas toman tiempo. Pero con las pruebas que tenemos, es casi seguro que recuperaremos algo de tu dinero. Y ellos van a pagar un precio. Que paguen, dije, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de alivio. No era venganza. Era justicia. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Seguía viendo a mi familia, fingiendo que todo estaba bien. Iba a casa de mis padres los domingos, comía con ellos, escuchaba a Andrea hablar de su vida perfecta. Cada vez que mi madre me sonreía o me pedía ayuda con alguna factura, sentía una punzada de rabia, pero me la tragaba. No quería que sospecharan. Mientras tanto, Laura y Javier trabajaban en silencio. Bloqueamos todas las cuentas, presentamos la denuncia y la auditoría siguió revelando más. Encontraron que mi madre había usado parte del dinero para pagar deudas suyas, no solo los préstamos de Andrea. Incluso había comprado un coche nuevo, diciendo que era un regalo de un amigo. Mentira tras mentira, una noche, recibí un mensaje de mi padre. Era raro, porque él casi nunca me escribía. Pedro, ¿puedes venir a casa mañana? Quiero hablar contigo. Su tono era serio, y por un momento, pensé que tal vez había algo. Pero no podía arriesgarme a contarle nada todavía. Respondí que sí y colgué, con el corazón acelerado. Al día siguiente, llegué a casa de mis padres. Mi padre estaba solo, sentado en la sala con una cerveza en la mano. Parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. Siéntate, hijo, dijo. Hay algo que necesito decirte. Esperé, preparándome para cualquier cosa. Él suspiró y sacó un sobre del cajón de una mesa. Esto es para ti. Es una herencia que tu abuela dejó antes de morir. Quise guardarla para un momento especial, pero creo que ahora es el momento. Abrí el sobre. Dentro había un cheque por $50,000. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Papá, no entiendo. ¿Por qué ahora? Porque sé que has dado mucho por esta familia, dijo, mirándome a los ojos. Y no siempre lo hemos valorado. Quiero que tengas algo para ti, para que hagas lo que quieras. Por un segundo, quise contarle todo. Quise decirle lo que mi madre y Andrea habían hecho. Pero algo me detuvo. No sabía si él estaba involucrado, o si simplemente no quería verlo. Así que solo dije, gracias, papá. Guardé el cheque y cambié de tema. Todavía no era el momento de mostrar mis cartas. Esa noche, en mi apartamento, llamé a Laura. Estamos listos para el siguiente paso, le dije. Quiero confrontarlos, pero no todavía. Quiero que todo esté en orden. Estamos cerca, respondió ella. La auditoría está casi terminada y la denuncia ya está en marcha. En unas semanas, podemos organizar una reunión con tu familia y presentarles las pruebas. Pero tienes que decidir cómo quieres manejarlo. Pensé en la cena de cumpleaños, en la sonrisa de mi madre, en el guiño de Andrea. Pensé en todos los años que había sacrificado por ellos, creyendo que era lo que hacía una familia. Y supe exactamente lo que quería. No iba a gritar, no iba a perder el control. Iba a enfrentarlos con la verdad, con hechos, con números. Y cuando lo hiciera, no habría excusas que valieran. Organiza la reunión, dije. Pero que sea en mi terreno. En mi apartamento. Quiero que vengan a mí. Laura estuvo de acuerdo, y empezamos a planear.
Mientras tanto, seguí con mi vida, yendo al trabajo, sonriendo en las cenas familiares, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada día, la tormenta dentro de mí crecía. No sabía cómo iba a terminar esto, pero una cosa era segura, no iba a seguir siendo el que paga por todos. No esta vez. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia. Laura y Javier terminaron la auditoría, y los resultados eran aún peores de lo que imaginé. No solo eran los $120,000 que habían desaparecido de mis cuentas. Encontraron más transferencias, algunas disfrazadas como pagos a proveedores falsos, otras enviadas a cuentas offshore que mi madre había abierto a nombre de una empresa fantasma. Andrea no solo había recibido dinero para sus préstamos universitarios, también había usado parte de mis ahorros para financiar un estilo de vida que su sueldo de marketing nunca podría sostener, viajes, ropa de marca, incluso un depósito para un departamento que presumía en redes sociales. Todo con mi dinero. Mi madre, la mente detrás de todo, había falsificado documentos con una precisión que me hizo preguntarme cuánto tiempo llevaba planeándolo. Laura me explicó que el caso era sólido. La denuncia por fraude estaba en marcha, y el banco ya había congelado las cuentas vinculadas a mi madre. También habían notificado a la empresa de Andrea, porque algunas transferencias estaban ligadas a irregularidades en su trabajo. Si la auditoría llegaba más lejos, podía costarle su empleo. Estás en control, Pedro, me dijo Laura. Cuando hagas la confrontación, no podrán negar nada. Pero tienes que estar preparado para lo que venga después. No estaba seguro de estarlo, pero ya no había vuelta atrás. Organicé una cena en mi apartamento, diciendo que era para celebrar un supuesto ascenso en el trabajo. Invité a mis padres y a Andrea. Mi padre, Mario, confirmó que vendría, aunque sonaba cansado. Mi madre, Julieta, respondió con su entusiasmo habitual, diciendo lo orgullosa que estaba de mí. Andrea, por su parte, me escribió un mensaje diciendo que traería una botella de vino caro. No pude evitar pensar que probablemente también lo había pagado yo. La noche de la cena, preparé todo con cuidado. La mesa estaba sencilla, solo una lasaña casera y algo de ensalada, nada que gritara ostentación. Quería que fuera mi terreno, mi espacio, donde yo tuviera el control. Puse la carpeta con los documentos de la auditoría en un cajón cercano, lista para cuando llegara el momento. Mi plan no era gritar ni hacer una escena, quería que la verdad hablara por sí sola. Cuando llegaron, todo parecía normal. Mi padre se sentó en el sofá, con una cerveza en la mano, hablando de fútbol. Mi madre ayudó a poner la mesa, haciendo comentarios sobre lo bonito que era mi apartamento, aunque nunca lo había visitado mucho. Andrea, con su sonrisa de siempre, descorchó el vino y empezó a contar anécdotas de su trabajo, como si fuéramos los mejores amigos. Me costó mantener la calma, pero lo hice. Comimos, reímos y, por un momento, casi olvidé lo que estaba a punto de hacer. Después del postre, cuando todos estaban relajados, saqué la carpeta del cajón y la puse en la mesa. Quiero hablar de algo, dije, manteniendo la voz firme pero tranquila. Los tres me miraron, y noté que la sonrisa de mi madre se tensó un poco. Andrea levantó una ceja, como si no entendiera. Abrí la carpeta y saqué los primeros documentos. Estos son estados de cuenta de los últimos 6 años. Muestran transferencias de mis ahorros a cuentas que no controlo. Más de $120,000, mamá. Y tu firma está en los documentos falsificados que autorizaron todo. El silencio fue inmediato. Mi padre frunció el ceño, confundido. Andrea dejó su copa de vino en la mesa, con un leve temblor en la mano. Mi madre intentó hablar, pero la interrumpí. No digas que no sabes de qué hablo. Hay pruebas. Documentos falsificados, transferencias a tu nombre, a cuentas de Andrea, incluso a una empresa que no existe. Todo está aquí. Andrea se puso de pie, roja de rabia. Esto es ridículo, Pedro, ¿cómo te atreves a acusarnos? Somos tu familia. Familia, respondí, sin alzar la voz. Familia no roba. Familia no miente. Familia no te usa como si fueras un banco. Saqué otro documento, uno que mostraba una transferencia directa a la cuenta de Andrea. Esto pagó tu departamento, ¿verdad?
¿Y tus viajes? Todo con mi dinero. Ella se quedó callada, mirando la mesa. Mi madre, por primera vez, no tenía su sonrisa. Pedro, no es lo que parece, dijo, con la voz quebrada. Solo quería ayudar a Andrea. Tú siempre has sido el fuerte, el que podía con todo. Pensé que no te importaría. No me importaría, repetí, sintiendo la rabia crecer, pero manteniéndola bajo control. Me robaste $120,000. Falsificaste mi firma. Me mentiste durante años. ¿Y pensaste que no me importaría? Mi padre, que había estado en silencio, habló por fin. Julieta, es verdad. Su voz era baja, pero había algo roto en ella. Mi madre no respondió, solo bajó la mirada. Él se volvió hacia mí. Pedro, yo no sabía nada de esto. Te lo juro, lo miré a los ojos y vi que decía la verdad. Pero también vi algo más, él nunca había preguntado, nunca había notado. Había estado tan absorto en su mundo que no vio lo que pasaba bajo su nariz. Lo sé, papá, dije. Pero eso no cambia lo que hicieron. Saqué el último documento, una copia de la denuncia por fraude. Ya presenté cargos. El banco está investigando, y la empresa de Andrea también. Esto no se va a quedar así. Andrea soltó un grito ahogado. Y me vas a arruinar. ¿Cómo puedes hacerme esto? No te estoy arruinando, respondí. Tú lo hiciste. Las dos lo hicieron. Mi madre empezó a llorar, pero no sentí lástima. Había pasado años sintiéndome culpable por no hacer más por ellos, por no ser suficiente. Ahora veía que nunca había sido yo el problema. Quiero que se vayan, dije, con voz fría. No hay más que hablar. Mi padre se levantó con el rostro desencajado. Pedro, déjame arreglar esto. Por favor. Sacó un sobre de su chaqueta, el mismo que me había dado antes. Toma la herencia. Es lo menos que puedo hacer. Miré el sobre, con el cheque de $50,000. No necesito tu dinero, papá. Necesito que dejen de usarme. Pero lo tomé, no por necesidad, sino porque era lo único que sentía que me debían. Andrea y mi madre se fueron sin decir una palabra más. Mi padre se quedó un momento, como si quisiera decir algo, pero al final solo me dio un abrazo torpe y salió. Cerré la puerta y me quedé solo, con la carpeta de documentos en la mesa y un vacío en el pecho. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La denuncia avanzó, y el banco confirmó que las transferencias eran fraudulentas. Mi madre y Andrea enfrentaron cargos, pero no fui a las audiencias. Laura me mantuvo al tanto, recuperé casi $80,000, aunque el resto probablemente nunca lo vería. La empresa de Andrea la despidió después de que la auditoría reveló irregularidades. No sentí satisfacción, solo alivio. Era como quitarme un peso que había llevado toda mi vida. Decidí que era hora de cambiar. Vendí mi apartamento, demasiado lleno de recuerdos de una vida que ya no quería. Con el dinero de la herencia y lo que recuperé, planeé un viaje a Hawái. Siempre había soñado con ir, pero nunca me lo permití. Ahora, por primera vez, me puse a mí mismo primero. En Hawái, caminé por playas de arena blanca, con el sonido del océano llenando el silencio que había dejado mi familia. Una noche, sentado bajo las estrellas, me di cuenta de que no los extrañaba. No a mi madre, con sus mentiras. No a Andrea, con su egoísmo. A mi padre, tal vez, pero incluso con él, necesitaba distancia. Había pasado toda mi vida siendo el responsable, el que cargaba con todos. Ahora, solo quería ser Pedro. No sé qué pasará con mi familia. No sé si algún día volveremos a hablar. Pero por primera vez, eso no me preocupa. Encontré algo mejor, paz. Y no pienso dejarla ir.